qué es la memoria caché, cómo instalarla y cómo configurarla en nuestro NAS Synology. ¡Vamos allá! Antes de ponernos a abrir el NAS e instalar piezas a lo loco, vamos a explicar brevemente el concepto de caché. Imagínate que te apetece tomarte una cerveza, vas a la nevera y ves que te queda una o ninguna. No te queda otra que ir al súper a por más cerveza. Te la acabarás tomando igual, pero con mucho menos ganas y más tarde seguramente. Pues la nevera sería tu caché, en este caso de cerveza. Abasteces tu nevera de la cerveza preferida y cada vez que te apetezca tomarte otra no tienes más que ir a la cocina y abrir la nevera. En mucho menos tiempo ya estás de vuelta sentado en el sofá disfrutando de tu cerveza, cuando de lo contrario estarías perdiendo el tiempo haciendo fila en el súper más cercano. Bueno, pues en el caso de un ordenador, la caché es el espacio en alguna de sus piezas, por ejemplo en la RAM, la CPU, el disco duro, en este caso el SSD, donde se almacenan los programas y ficheros más recientes y más usados para que cuando tú los quieras usar estén listos en el menor tiempo posible. Esto se traduce en que los tiempos de espera para que un programa cargue se reduzcan drásticamente. Un buen ejemplo de la memoria caché es la caché de tu navegador web. Todo lo que forma una web se guarda de forma local en esa memoria, de tal manera que cuando quieras volver a visitar esa web, el tiempo de carga se reduce muchísimo frente a cuando la abriste por primera vez. Entonces, ¿qué es la caché SSD? Hablamos de caché SSD cuando utilizamos una parte o la totalidad del disco SSD para almacenar información de forma temporal. Al almacenarse en chips, que son mucho más rápidos que un disco mecánico que tiene que mover la aguja sobre un disco de un lado para otro para conseguir la información, ganamos mucho en velocidad de lectura y escritura, y por lo tanto en la ejecución de nuestros programas, que es lo que buscamos al fin y al cabo. Si echamos un ojo a la web de Synology podemos ver eso mismo, lo que acabamos de comentar, que mejora el rendimiento almacenando los datos a los que más accedemos en esa memoria rápida, en la memoria caché. Tenemos dos tipos de caché. Caché de solo lectura, que lee los datos desde una copia que hace desde el disco duro a la memoria caché, por lo tanto no hay peligro de que se pierda información allí. Y la caché de lectura-escritura, que es más arriesgada, pero claro, también aumenta la velocidad de escritura, que es lo que nos interesa. En esta sección nos hablan un poco de los riesgos, nos comenta que si la caché es solo de lectura almacena una copia, justo lo que acabamos de decir, en el volumen, por lo tanto no se producirán pérdidas en caso de avería, por ejemplo, de la memoria caché o del disco. El problema viene cuando la caché es de lectura y escritura y se estropea, pues se activa un mecanismo de protección automática que detiene el almacenamiento de la caché y las nuevas escrituras y lecturas, es decir, deja de sincronizar la caché con los datos nuevos para completar la sincronización que ya hay en curso, lo que hay ya pendiente de sincronizar con los discos. Entonces, al impedir que nueva información entre en el sistema, impedimos posibles errores si esa memoria se termina de estropear, si el disco sólido pues ya ha llegado a su fin de vida útil y demás. En caso de que se tenga que quitar la caché SSD, se tiene que hacer mediante el asistente de Synology, no quitar simplemente los SSDs del NAS. Es conveniente mirar qué modelos de NAS son compatibles con la caché SSD. En nuestro caso sabemos que el 918 lo es. Vamos a mirar el tipo de SSDs NVMe que puede aceptar. En este caso son tipo M22280. Vemos que es compatible. En Amazon tenemos este tipo de SSDs a un precio aceptable. Yo he cogido dos de ellos, cada uno de 500 GB. Y los dos me parece que forman un solo volumen de unos 465 GB aproximadamente de memoria total. ¿Dónde se va a configurar todo esto en nuestro NAS? Bueno, pues vamos al administrador de almacenamiento, lo abrimos, vemos un poco el volumen principal que hay de los discos mecánicos, lo que tengamos, y vemos la pestaña caché SSD. Es aquí donde vamos a tener que venir una vez instalados los discos. Antes de instalar nada, hice esta pequeña prueba de velocidad dentro de una máquina virtual con Windows 7 dentro de mi NAS con los discos mecánicos que tenía, sin instalar caché y sin instalar SSD, simplemente como punto de referencia. Os dejo a continuación el vídeo de la instalación de los SSD dentro del NAS. Lo he puesto un poco más rápido para que no se haga demasiado largo y después seguimos con la configuración.
Entonces, primero, no tengo muy claro qué hacen esos tornillos ahí. Creo que no hace falta tocarlos. Bueno, estos no hay que tocarlos. Con cuidadito. Nos fijamos en el notch este que tiene aquí. Se supone que entran tal que así. Y ahora simplemente hacemos presión aquí. O eso se supone. Ahí está. Ya estaría uno de ellos. Vamos a por el segundo. Misma historia, lo encajamos con cuidadito. Y ya está. Y ya estaría. Ya tendríamos los dos SS desmontados. Pondremos los protectores. Y nos vamos al ordenador. A ver qué tal. Bueno, seguimos con la configuración ya dentro del NAS. Abrimos el administrador de almacenamiento. Vemos nuestro volumen general que está en buen estado, el de los discos mecánicos, pero iremos a la caché de SSD y le daremos a crear. Elegimos caché de lectura-escritura, que es lo que nos interesa, vemos lo que hace y nos informa de que no hay que quitar esta memoria directamente. Se tiene que hacer a través del asistente del administrador de almacenamiento o nos arriesgamos a que nuestros datos se dañen o los volúmenes se dañen. ¿De acuerdo? Elegimos caché de lectura-escritura, le damos a siguiente. Aquí nos muestra los dispositivos que hay, el volumen al que se le va a aplicar, el volumen 1, que es el volumen grande, y elegimos los dos dispositivos de NVMe caché que tenemos instalados. Nos dice el modelo que tenemos y le damos a siguiente. El tipo de RAID no me deja elegir otro, es RAID 1, que creo que es los dos en espejo. Y nos pregunta por la capacidad. Como esa capacidad no se puede emplear para otra cosa, yo la dejo al máximo. Aquí nos da una pequeña advertencia diciendo que entendemos que todo lo que hay en los discos caché SSD se va a borrar. Importante leerlo, ¿de acuerdo? También nos informan de que todos los servicios del sistema se detendrán y que se interrumpirá la transmisión de datos temporalmente. Hay que tenerlo en cuenta para hacer esto cuando el NAS no esté en uso. Comentar que este proceso tarda unos minutos. Yo he acordado el vídeo para que no tengamos que esperar, que no se haga demasiado largo, pero informaros que tarda. No desesperéis, no apaguéis el NAS, no hagáis nada, simplemente esperad. Podemos ver cómo aparece la caché SSD montando el volumen. Podemos abrirlo para ver más detalles. Nos enseña un poco la información sobre los discos que lo componen y qué tipo de caché es, lectura-escritura, y a la izquierda podemos ver cómo distintos iconos de los servicios y programas que tengo instalados desaparecen. Esto es justo la advertencia de antes, que tienen que parar esos servicios. De hecho, desaparecen hasta los iconos desde el menú principal para volverlos a sincronizar y habilitar la caché. Una vez que esté hecho, empezaremos a ver esos numerajos bailando y esa tasa de aciertos o índice de aciertos de caché, que por lo que tengo entendido no es más que las veces que el sistema acierta a usar los archivos que tú vas a pedirle. Entonces es como una adivinanza de, digamos, este archivo que tú necesitas está en mi memoria caché. Sí, está, vale, de acuerdo, pues el porcentaje sube. No, no está, vale, pues lo pido del disco duro y así. La memoria caché y el índice de aciertos aumentarán ambos con el uso. Aumentarán porque cada vez el sistema, mediante sus algoritmos, se entera de qué ficheros sueles utilizar más, los almacena en dicha memoria y el porcentaje de aciertos aumentará. Por lo tanto, cada vez se hará más rápido y más listo. Y nada, con esto ya tendríamos la configuración de la caché lista y funcionando.
Bueno, aquí estamos una semana después, con la caché funcionando. Podemos ver que la capacidad utilizada ha aumentado a 36 gigas desde el primer día, que no llegaba a 1 giga. La tasa de aciertos también ha aumentado un montón, casi del 100%. Y tengo que decir que en general el rendimiento del sistema se nota que ha mejorado. No obstante, vamos a probar en una máquina virtual, por ejemplo la misma de Windows 7, que al principio hice las pruebas con los discos mecánicos solamente, lo tenéis en el pantallazo de la izquierda. Ahora mismo, con la caché activada, como podéis ver, tenemos una tasa de lectura secuencial de 743 megas, que es como 6 veces más que al principio con los discos mecánicos. Y la tasa aleatoria de random read, como podéis ver, ha cambiado de 3 a 59,3, por lo tanto ha aumentado un montón de veces. Y no sé, a mí me parece un rendimiento notable en general para la máquina virtual. Yo lo noto porque la utilizo muchísimo todos los días, y sí que es verdad que notaba que con los discos mecánicos solamente de 5400 se arrastraba, pero veo que con esta memoria, lejos de ir a la velocidad máxima, se nota un rendimiento general importante. Entonces no entiendo por qué hay gente que dice que esta memoria caché no afecta a las máquinas virtuales de estos NAS. Las pruebas dicen que no es así. En cualquier caso, el rendimiento se va a notar mucho más en los servicios directamente del NAS que utilices, como acceso a bases de datos, consultas de páginas web, etcétera, ficheros más directamente relacionados al sistema del NAS, más que virtualizados. Pero yo veo que en una máquina virtual el cambio se nota.